Muy buenos días, yogis y yoginis. Yo soy Verónica Bernal y os doy la bienvenida al podcast de Yogate, en el que hablamos de estilo de vida yogi, es decir, de cómo practicar yoga dentro y también fuera de la esterilla. Cuerpo, mente, filosofía, alimentación, consejos para el día a día y mucho más, para una vida plena, llena de bienestar y de paz interior. Hoy episodio número 128 y vamos a hablar de algo que es muy cotidiano y que nos pasa mucho, que es integrar el yoga en el día a día. A veces tenemos la sensación de que la práctica de yoga no se parece al resto de la rutina de nuestra vida. Y esto pasa al principio, pero también le pasa a las personas que llevan mucho tiempo practicando yoga, porque a veces, bueno, pues entramos en la inercia del piloto automático, del día a día, y pues encontramos que en nuestra práctica estamos muy centrados, muy relajados, recargamos las energías, muy bien todo, pero cuando salimos de clase y empezamos a entrar en la rutina, en el día a día, eso se parece que se va perdiendo y se queda un poco diluido. Pues bueno, vamos a entrar en ello, pero antes te voy a invitar a pasar por enyogate.com, donde encontrarás la escuela online en la que te enseño a tener una práctica personal adaptada a tus necesidades, con una guía clara para recuperar tu paz interior y vivir con mayor propósito, gracias al yoga, la meditación y el camino del autoconocimiento. Y me vas a permitir un inciso porque este mes, precisamente, bueno, a final de mes, estamos preparando una clase gratuita en la que vamos a hablar precisamente de esto, de cómo tener un estilo de vida yogi, cómo llevar el yoga fuera de la esterilla. Así que si quieres apuntarte, no te la pierdas, ve a yogate.com y te apuntas para reservar tu plaza. Y ahora ya, como te adelantaba en la introducción, vamos con el tema en el que vamos a hablar de esa desconexión que hay a veces entre lo que siento en la esterilla y lo que siento fuera de ella. Suele ser algo que pasa al principio, cuando llevamos relativamente poco tiempo practicando y nos lo empezamos a plantear, pero también pasa a lo largo de la vida de un yogi. Eh, a veces, pues bueno, porque la inercia de la vida es muy fuerte, nos cuesta llevar el yoga al día a día. Sentimos que en la práctica nos sentimos muy centrados, muy atentos, encontramos calma, encontramos paz, nos relajamos, aliviamos rigideces y salimos de clase como en una nube, pero cuando pasa un ratito empezamos a entrar, pues bueno, en la rutina del día, cogemos el coche y nos encontramos con el tráfico, pues con los problemas, con los quehaceres de la casa, la familia y demás. Y entonces empezamos a decir, ¿dónde está ese centro, esa paz, eso que yo estaba sintiendo en la esterilla? ¿Por qué no lo estoy sintiendo fuera? Bueno, pues vamos a entrar en eso, pero sí, te digo, sin culpa, ¿vale? Esto es una pieza que no nos ha terminado de caer, sobre todo por falta de conocimiento. Y también, como te decía, porque la inercia del día a día, de la vida, tal como está esta sociedad montada, nos lleva a ello. Entonces, bueno, sin abandonar nuestra parte de responsabilidad, pero sin culparnos, vamos a indagar un poquito más en ello. Posiblemente tengas tu práctica personal, posiblemente vayas varios días a la semana a hacer la práctica o en un centro, la practiques en casa, guiada con algún profesor que te lleve un poquito de la mano y, pues como te decía, sientas esos beneficios del yoga dentro de la esterilla, pero ahora vamos allá. ¿Qué pasa cuando salgo de la esterilla? A veces sentimos que la vida sigue más o menos igual. Y sí que hay veces que llevamos ya un tiempo y dices, mira, pues me noto esto mucho mejor y tal. Pero cuando pasa una temporada, a lo mejor que estamos más estresados, que tenemos más lío en general en nuestra vida o la agenda más llena, de repente volvemos otra vez a, a sentir que hay una separación entre lo que siento en la esterilla y lo que siento fuera. Y notamos pues que nos enfadamos en el trabajo igual o reaccionamos con la pareja. Vamos como en un piloto automático. Entonces, ¿qué está sucediendo ahí? Bueno, pues a veces, y esto tenemos que desmontarlo un poco, sentimos que el yoga es como una especie de remedio. Es como el que toma una pastilla porque le duele la cabeza. Y entonces tomamos el yoga como una clase, como un remedio, al que voy
acudo a él de manera puntual para tener un beneficio concreto. Hago yoga y me siento relajado, me desbloqueo un poco la tensión, lo que sea que estemos necesitando, con esa expectativa de que haya un cambio inmediato en nuestra vida. Y tenemos que tener en cuenta que eso lo único que hace es separar más aún lo que siento en la esterilla y lo que siento en el resto de mi vida, cuando lo que tenemos que hacer es integrarlo todo. Si en la esterilla siento presencia, calma, centro, lo que sea, si soy capaz de sentirlo en la esterilla, soy capaz de sentirlo fuera. Solo tengo que encontrarlo. Es como, en la esterilla es como que ponemos un programa en nuestro disco duro para que lo podamos usar después. Esto es como un laboratorio. Probamos, vemos qué sucede. Pues, por ejemplo, cuando estoy en una postura que me cuesta, que es retadora, que me incomoda y soy capaz de encontrar mi centro, mi calma, respirar y mantenerme en la postura. Eso no es ni más ni menos que un entrenamiento para llevárnoslo fuera, para cuando una circunstancia, una situación, una persona, lo que sea, se vuelve retadora, incómoda y nos saca de nuestro centro, para que podamos acceder al mismo programita que hemos instalado en nuestro disco duro y podamos volver de nuevo a ese centro, a esa calma y esa paz. ¿Qué sucede entonces? Bueno, pues como decía antes, que si lo tomamos como un remedio puntual, nos va a costar mucho más en el día a día acceder a ese programita que decíamos que hemos instalado. Si voy integrando todo esto, me va a ser mucho más fácil. Si voy entendiendo que el yoga no es algo aislado que hago en la esterilla, que no son solamente unas posturas que hago en casa o en la escuela de yoga, que no es solamente pues trabajar la flexibilidad y la fuerza, sino que el yoga es, como decía antes, un entrenamiento para la vida, y ahí está la clave. Entonces me doy cuenta de que lo que practico en la esterilla me sirve para responder de otra manera cuando algo no me sale como quiero, por ejemplo. O por ejemplo, para respirar y ayudarme cuando algo me activa, me estresa, me remueve. O por ejemplo, para que cuando me equivoque y las cosas no salgan como yo quería, me hable de otra manera, con más compasión, con más cariño, con más mimo, con más paciencia y no me castigue. Para ayudarme también a sostener lo incómodo, igual que esa postura incómoda que a veces tenemos en la esterilla, y aprendo a sostenerla y a respirarla y a dejar que me traiga lo que me tenga que traer y después el, el bienestar cuando salgo de ella, pues del mismo modo cuando algo incómodo aparece en mi vida. De esta manera el yoga no se queda en la esterilla, sino que empieza en la esterilla como un entrenamiento para la vida, como te decía, y va a ser capaz de esta manera de traerte todos esos buenos beneficios también en tu día a día. Se va a ir revelando poco a poco fuera de la esterilla. Y aquí entra ese trabajo que tenemos que tener, porque hemos dicho que es un entrenamiento y como todo entrenamiento tenemos que quitarnos la expectativa de que el beneficio va a ser para allá, de que va a ser como ese remedio que decía antes, me duele la cabeza, me tomo algo y se me quita. En media hora ya no me duele la cabeza. El yoga no funciona así. Como en las grandes cosas que suceden en la vida, no son inmediatas. Por ejemplo, te pones a hacer una dieta hoy y mañana no has adelgazado los 5 o 10 kilos que querías adelgazar, ¿a que no? Pues lo mismo sucede con el yoga. Te pones a hacer yoga hoy y mañana, la semana que viene, no vas a tener los beneficios de algo que se ha venido construyendo durante mucho tiempo. Porque estamos hablando de nuevo que el yoga es un entrenamiento para la vida. Lo que está sucediendo en tu vida se ha venido construyendo desde hace mucho tiempo. Esas reacciones, el cómo respiras, el cómo te hablas de lo que te hablaba antes, todo eso se ha ido construyendo a lo largo de toda tu vida. Así que necesitamos una práctica constante, continua. A veces tenemos prácticas intermitentes, muy cortas, pues queremos meditar en 10 minutos, queremos hacer prácticas de yoga en 20 y que sea todo muy rápido. Y lo siento mucho, pero el yoga no funciona así. El cuerpo y la mente no funcionan así, igual que las dietas rápidas no funcionan y de hecho son perjudiciales para la salud. En yoga, pues ese querer hacer en muy poco tiempo, pues bueno, no te va a perjudicar, pero no te va a aportar demasiado. Entonces tenemos que ir dedicándole
práctica, constancia. Y esto nos lo dice Patanjali en los Yoga Sutras. Los Yoga Sutras son un texto clásico en el que están, bueno, pues gran parte de las enseñanzas del yoga. Y ahí nos lo dice muy claro. El único secreto para tener los beneficios del yoga, para alcanzar esa liberación, esa paz interior, ese estado que vamos todos buscando de bienestar, de plenitud, el único secreto es la práctica. Práctica, práctica y práctica. Ser constantes, pacientes. Y sé que esto no es atractivo y que seguramente querías un truco rápido para conseguirlo, pero es que no existe. Y te podría decir que sí y que yo te lo voy a enseñar, pero te estaría mintiendo. Así que, quitando el humo que a veces hay en esta sociedad de, bueno, soluciones rápidas, bueno, como hemos dicho antes, el cuerpo y la mente no funcionan así y el yoga, pues tampoco, porque está hecho desde hace miles de años para funcionar. Pero le tienes que dar el tiempo, le tienes que dar la constancia, le tienes que dar el cariño, le tienes que dar el espacio para que funcione. Esa es la clave, porque si practicas 1 hora, luego hay otras 23 en tu día para ir poco a poco implementando, por así decir, todo lo que has aprendido. Que muchas veces no es ni consciente, ¿no? Porque el yoga va haciendo que vaya calando, que te vayas impregnando de alguna manera de todo eso que vamos instalando, siguiendo con la analogía, nuestro disco duro, y que vayas poquito a poco integrándolo en tu vida. De manera que tenemos que cambiar ese chip de que la transformación no va a ocurrir en una clase de yoga, ni por dar una clase de yoga, te va a venir a lo largo del día, te va a venir repitiendo, te va a venir en conversaciones, en situaciones, en relaciones con otras personas. Entonces, vamos a quitarnos la idea de que el yoga es como una especie de entrenamiento físico, ¿no? Como fitness, pero espiritual, y hacerlo como un entrenamiento, como decía, para la vida. No como un escape, como una vía de escape, como un remedio, sino como un entrenamiento para cómo yo luego voy a habitar la experiencia que es al final la vida. Entonces tenemos que tener esa repetición, esa continuidad, esa observación, esa conciencia que vamos a ir despertando poquito a poco. Fíjate, te voy a decir un dicho que es hindú y que se aplica mucho en yoga. Si cada día cavas 50 metros, pero hoy cavas aquí, mañana allí, mañana allá, en muchos sitios diferentes, no vas a encontrar agua, no vas a hacer un pozo en el que salga agua. Pero si cavas 50 metros aquí, mañana vuelves y cavas otros 50, mañana vuelves y cavas otros 50, acabarás encontrando agua. Así que ese es el truco, ni más ni menos. El truco es que no lo hay. El truco es práctica, constancia, y sí que podemos ir a pequeñas cositas en el día a día una vez que entramos en la práctica de yoga, en la alimentación, en cómo vemos ciertas cosas, pues bueno, pues en nuestras relaciones, en cómo llevamos todo lo que aprendemos al trabajo, a la familia, a cómo me relaciono conmigo misma. Todo eso nos lo enseña el yoga a través de la filosofía. Y es muy interesante, y también llegados a un punto, es importante que también entremos ahí. Una de las cuestiones del yoga es el estudio de los textos clásicos, nuestro autoestudio también. Entonces lleva un trabajito. Las cosas, como decía antes, no son magia ni son rápidas, sino que llevan un proceso, y es ese proceso el que nos va a ir llevando poquito a poco. El cambio no es un flash, no es algo espectacular que va a llegar en un momento dado, sino que va a ir sucediendo en pequeñas cosas sutiles. Y lo vamos a ir notando en nuestro día a día, como pues, cuando reaccionamos en una conversación y reaccionamos de una manera distinta. Como a veces nos tomamos una pausa antes de contestar cuando alguien nos pregunta algo o nos confronta. ¿Cómo noto el cuerpo? ¿Cómo me relaciono con mi cuerpo cuando siento estrés, ansiedad, alguna emoción que me remueve? ¿Cómo voy reconociendo mis automatismos y voy teniendo un pequeño margen para ir cambiándolos? Así que, bueno, yo creo que merece la pena el cambio, ¿no? El cambiar este chip, porque es así cuando lo vamos a conseguir. Me siento bien en clase, me lo llevo al me siento bien fuera de clase,
también. Y que no haya, pues me siento muy bien aquí, pero cuando vuelvo a mi vida no hay ningún cambio, no me está sirviendo. Eso no es yoga, eso es, bueno, pues eso, un fitness que hacemos en clase, en la esterilla, 1 o 2 veces a la semana. Yoga es algo que vamos a ir poco a poco integrando en nuestra vida y que va empapando poco a poco cada cosa que hacemos. Si lo enfocamos de esta manera, pues va a cambiar, deja de ser algo que hacemos a ser algo que te acompaña en el día a día, que vamos viviéndolo. Y esto pues requiere eso, práctica, paciencia. Total, somos humanos hasta el día que nos moramos, con lo cual tenemos muchos días para poner esto en práctica y pues por suerte o por desgracia tendremos que seguir trabajando, tendremos que seguir pues bueno, cuidando el cuerpo, cuidando la mente, cuidando cómo nos relacionamos con el mundo y con nosotros mismos hasta nuestro último día. Así que no hay ninguna prisa. Y esto lo vemos pues poquito a poco en los cursos, en las clases, en el semana a semana. Y ahí, bueno, pues te invito como siempre a acompañarnos en la comunidad yogi que hemos formado en Yogate. Y como te decía al principio del episodio, en la clase gratuita que vamos a dar online y en directo, en la que te puedes apuntar en yogate.com. Te invito a entrar y dejarnos el correo para que puedas asistir, reservar tu plaza. Y por lo demás, te agradezco mucho, como siempre, que hayas decidido compartir este ratito de yoga conmigo. Me encantará que me dejes un comentario sobre este tema, cómo integras el yoga en tu día a día, cómo sientes de diferente o de parecido en la práctica de yoga y tu rutina diaria. Y me encantará que me lo dejes en un comentario en Spotify, en YouTube, en el canal de Telegram. Y bueno, sobre todo darte las gracias por unirte a la escuela de Yogate, porque de esta manera lo que hago cobra sentido y me ayudas a que siga ofreciendo espacios como este. Te espero en el próximo episodio. Que tengas un día estupendo, consciente y lleno de sentido. Namaste.